Este riesgo de tipo de cambio lo podríamos ver como una operación básica. Supongamos que hacemos una operativa de comercio exterior de exportación, en el cual nosotros estamos localizados en una área donde tenemos como divisa el euro y vamos a hacer una exportación a Estados Unidos, donde estamos en un área de dólar. Tenemos nuestra empresa exportadora situada en Europa, nuestra empresa importadora en Estados Unidos y vendemos unos bienes. Estos bienes se hace la transferencia en una fecha concreta. Lo he marcado aquí como fecha 1. Adicionalmente, lo habitual es que el pago no se realice en el mismo momento. El pago venga posteriormente. El pago, que si hemos vendido a esta empresa que nos está importando, hemos vendido y se lo estamos pasando en dólares, nos lo realizará en dólares, se va a hacer en una fecha 2. El problema del riesgo de tipo de cambio no se origina cuando esas fechas son iguales, sino cuando esas fechas son diferentes. En este caso es cuando tenemos riesgo de tipo de cambio. Y este es el que precisamente tenemos que cubrir. Tenemos dos alternativas para cubrir el riesgo de tipo de cambio. Una es no realizar ningún tipo de transacción. Es decir, enviamos las materias, los productos que estamos vendiendo, los servicios que estamos vendiendo, las mercancías que estamos vendiendo y recibimos el dinero. Cuando recibimos el dinero cambiamos a nuestra divisa local. Esto lo que nos genera es incertidumbre. No sabemos cuánto vale lo que nos van a pagar en el momento futuro. Hemos vendido por 100.000 dólares, pero dependerá del tipo de cambio, que sean 75.000, 74.000 o 78.000 euros. No lo sabemos. Hay incertidumbre. O dos, aminorar esa incertidumbre intentando o bien garantizarnos el pago o bien asegurándonos una banda de fluctuación. En este caso, de lo que estamos hablando es de realizar una cobertura. Obviamente, y como se trata de coberturas de tipo de cambio, yo me voy a centrar en el segundo. La primera prácticamente queda explicada por sí misma. Una operativa de cobertura es una operación financiera que tiene que buscar un objetivo. Y es intentar aminorar el efecto contrario que tenga la evolución del tipo de cambio. Es decir, si nosotros hemos vendido y nos van a pagar en dólares, nuestro riesgo está que los dólares valgan menos cuando los traigamos a nuestro país y los cambiemos a euros. Con lo cual, tenemos que hacer una operación financiera que actúe en sentido contrario y que nos proteja de esa evolución negativa. Con lo cual, los principios que se tienen que dar son, 1, sentido. La reacción de la cobertura tiene que ser en sentido contrario al de nuestra posición original. Y 2, intensidad. La intensidad ha de ser similar para que reaccionen de la misma forma y nos compensen de esa pérdida que estamos teniendo. Estos son los principios básicos. Si el sentido es el mismo, obviamente, no tenemos una cobertura. Si la intensidad es superior o inferior, estamos, si es inferior, infracubiertos. Si es superior, sobrecubiertos. En cualquier caso, esas dos posiciones serían posiciones especulativas en divisa, pero no podríamos tratarlos como una cobertura. El esquema básico de la cobertura es el siguiente. Hemos visto en la diapositiva donde veíamos la operación de exportación que teníamos una empresa importadora y una empresa exportadora. Esas dos empresas, cuando llegue el momento, realizarán el pago. En este caso, se realizará un pago en dólares. La empresa importadora recibirá los dólares, previamente ha contratado una cobertura, que nos ha aparecido aquí abajo, y cambiará al tipo de cambio spot, el tipo de cambio que en ese momento se esté dando. La cobertura consiste en que el banco le hará una liquidación en su divisa local, euro, una liquidación en su divisa local, que es el euro, y esa liquidación le tendrá que compensar por la infravaloración que tengan los euros en este momento o la sobrevaloración. Con lo cual, esta liquidación realmente es entre el tipo que ha contratado, tipo de cobertura, y el tipo de liquidación que se haya establecido. El efecto conjunto de ese tipo de cambio spot, del tipo de cobertura y del tipo de liquidación, ese efecto conjunto es el resultado final. Y el efecto conjunto, si pagamos tipo spot, nos pagan tipo de cobertura, pagamos tipo de cobertura y recibimos tipo de liquidación, lo que tenemos como efecto es tipo de cobertura. Es decir, habremos conseguido liquidar a ese tipo de cambio que habíamos previsto en el inicio. Como pueden observar, he puesto tipo spot, que es el que se hace el cambio entre la empresa exportadora e importadora, y tipo de liquidación entre el banco y la empresa exportadora. Lo fundamental es que estos tipos de cambio se parezcan lo más posibles para que efectivamente el efecto de tipo spot y tipo de liquidación se anulen y nos quede tipo de cobertura. Para eso lo que hacemos habitualmente es utilizar cambios generalmente aceptados, como son el fixing del Banco Central Europeo o
del tipo de cambio que se marca en Nueva York a las 4 de la tarde, que es conocido como el New York CAT. Veamos un ejemplo práctico y este ejemplo, si me permite, lo seguiré arrastrando a lo largo de toda la presentación para que nos sirva de camino conductor. El 18 de septiembre, la empresa exportadora envía los bienes a la empresa importadora y la empresa importadora queda con una deuda. Esta deuda asciende a 100.000 euros. El tipo de cambio que había en ese momento, en el 18 de septiembre, es 1,3050 y el tipo de cambio con el que el exportador se queda en mente es con ese 1,3050, es decir, él piensa que va a recibir 76.628 euros, aproximadamente, pero es su idea. La liquidación se hace 6 meses más tarde, el 15 de marzo de 2013. En ese momento, la empresa importadora enviará efectivamente la deuda que tenía, los 100.000 dólares, a la empresa exportadora. Pero en ese momento no sabemos cuál es el tipo de cambio que tenemos. Y dependerá de las circunstancias que se den en el mercado, que nosotros tengamos una minusvalía o una plusvalía. Si el tipo de cambio en ese caso, el contravalor que vamos a tener en euros va a ser 74.349. Si recuerdan, estábamos esperando 76.000 euros, es decir, tenemos una minusvalía de algo más de 2.000 euros. Si por el contrario, el tipo de cambio, lo que vamos a recibir son 79.051. Tenemos una plusvalía de 2.400 euros. En cualquier caso, las dos circunstancias lo que nos han generado es lo que veíamos hace un momento. Nos ha generado incertidumbre. No sabemos lo que vamos a recibir. ¿Qué mecanismos tenemos para intentar evitar esta incertidumbre? Los mecanismos que tenemos para evitar esta incertidumbre son las coberturas. Y yo paso a exponerles 3 de las más habituales y yo creo que de las más sencillas, que además son las más efectivas. La primera de todas es el seguro de cambio. El seguro de cambio consiste en marcar un tipo de cambio al que se va, en esa fecha 15 de marzo futura, lo veremos dentro de un momento, se van a intercambiar esos dólares por euro. De tal forma que nos aseguramos efectivamente un tipo de cambio. No tenemos fluctuaciones, sabemos lo que nos van a pagar en ese momento. Que si el tipo de cambio spot, que veíamos hace un momento, es superior a 1,31, se va a producir una liquidación de tal forma que el cambio aplicado sea efectivamente 1,31. Si el tipo de cambio se quedara por debajo, la liquidación será en sentido contrario y el tipo de cambio será 1,31. Si el tipo de cambio es superior a 1,31, el banco compensará de la minusvalía a la empresa exportadora. Si el tipo de cambio es inferior, la empresa exportadora compensará al banco de la minusvalía. El efecto, en cualquier caso, es que nos queda un tipo de cambio garantizado de 1,31. Veamos con este ejemplo que teníamos. 18 de septiembre se produce la exportación, nos deben 100.000 euros, estamos esperando para recibirlos. Hemos fijado el tipo de cambio, el seguro de cambio en 1,31, también llamado tipo de cambio forward, y sabemos que vamos a recibir 76.336 euros. Lo que va a ocurrir en este caso es que llegado el 15 de marzo, efectivamente nos van a pagar los 100.000 dólares y el tipo de cambio va a ser el 1,31. Si el tipo de cambio se fuera, como en el caso anterior, por arriba, nos fuéramos a 1,3450, independientemente de que el tipo de cambio en el 15 de marzo de 2013 sea 1,3450, nosotros vamos a aplicar efectivamente 1,31, recibiendo los 76.336. No existe riesgo de tipo de cambio por esa vía. Si, por el contrario, nos fuéramos a un tipo de cambio que fuera inferior, que fuera favorable para nosotros, tampoco nos vamos a poder aprovechar de este movimiento favorable, porque nos hayamos garantizado el 1,31 y eso tiene un coste que es no aprovecharnos del movimiento favorable. En este caso, de nuevo, volveríamos a 1,31, de nuevo 76.336. Tenemos un tipo de cambio fijo. Este seguro de cambio tiene una variación que es lo que llamamos seguro de cambio flexible o con el anglicismo caps option, que podemos contratar un seguro de cambio, el tipo sería diferente, pero podríamos ejercer ese derecho entre el 18 de septiembre y el 15 de marzo en cualquier fecha. Y en ese momento se liquidaría a este tipo que se hubiera fijado. En este caso sería 1,31. Es una variedad que también le podemos ofrecer desde el banco. Otras alternativas que tenemos, ligeramente más complejas pero no mucho más, son el túnel de tipo de cambio. Si nosotros no queremos garantizarnos un tipo, sino que queremos garantizarnos una banda de fluctuación,
nos encontramos con que lo podemos hacer marcando un tipo que va a estar por debajo del seguro de cambio, va a ser el tipo mínimo al que cambiemos, que es el más favorable para nosotros, y un tipo de cambio por arriba que va a ser el tipo máximo al que cambiemos, que va a ser el más desfavorable para nosotros. En la parte intermedia vamos a fluctuar según fluctúa el mercado. De tal forma que si el eurodólar dentro de 6 meses se sitúa por encima de 1,36, en el ejemplo que yo les he puesto, las bandas de fluctuación son de 1,26 a 1,36, si se sitúa por encima de 1,36, tendremos una liquidación que realizará el banco a nuestro favor. Nos compensará de tal forma que el resultado final sea 1,36. Si el eurodólar está entre 1,26 y 1,36, las dos bandas de fluctuación, no habrá ninguna liquidación. Nosotros cambiaremos al tipo de mercado, con lo cual tendremos efectivamente ese tipo. Y si el eurodólar se sitúa por debajo de 1,26, para nosotros tendremos que compensar al banco por ese diferencial, de tal forma que lo compensaremos desde el tipo de cambio real que hay en el mercado hasta 1,26. Resultado efectivo para nosotros, 1,26. Si llevamos nuestro ejemplo al túnel de tipo de cambio, nos encontramos con que los 100.000 euros sabemos que van a estar en la banda de fluctuación 1,26, 1,36. Con lo cual el resultado, traducido a euros, va a estar entre 73.500 y 79.300 euros. Veamos los diferentes casos que se pueden producir. Si efectivamente el tipo de cambio se va muy por arriba, en este caso 1,3750, algo desfavorable para nosotros, lo que va a ocurrir es que va a haber una liquidación positiva que nos va a realizar el banco, de tal forma que la liquidación va a ser la diferencia entre 1,3750 y 1,36, para que el cambio efectivamente aplicado sea 1,36. Y por lo tanto recibamos 73.529, lo que teníamos previsto al principio. Si por el contrario la evolución del tipo de cambio es favorable a nosotros y nos vamos a 1,2550, en ese caso nosotros habremos de compensar al banco por esa diferencia. No compensaremos hasta 1,36, sino solamente hasta 1,26. De tal forma que el resultado será 79.000 euros, que era también lo que teníamos previsto. En el caso intermedio, cuando nos encontramos por la zona media de estas dos bandas de fluctuación entre 1,26 y 1,36, independientemente de cuál sea el tipo de cambio, 1,2850 por ejemplo, no va a haber ninguna liquidación, con lo cual nosotros cambiaremos a este tipo de cambio y nos quedaremos con 77.821. Siempre entre las dos bandas. Es decir, es como el seguro de cambio, pero con banda de fluctuación. La última de las coberturas que les planteo consiste en algo que tiene un nombre inglés, que concretamente es Forward Plus. Forward, haciendo la semejanza con el seguro de cambio que decíamos que también se llama Forward, y Plus porque tiene algo adicional. Vamos a ver qué es lo que tiene adicional. Realmente funciona como un seguro de cambio, pero en este seguro de cambio tenemos una zona intermedia donde dejamos fluctuar libremente al mercado, que sería esta parte de aquí. Esa fluctuación libre hace que tengamos asegurado un tipo de cambio máximo al que vamos a poder cambiar nuestros dólares a euros, pero si evoluciona favorablemente nos podamos aprovechar de esa evolución favorable. De tal forma que, planteando los tres escenarios que nos han salido en todas las ocasiones, si el tipo de cambio, en este caso este Forward Plus sería 1,3470, si el tipo de cambio del eurodólar está por encima de 1,3470, tendremos un cambio aplicado de 1,3470. Tendremos una liquidación favorable del banco que nos compensará hasta 1,3470. Si se mueve entre 1,2750 y 1,3470, no habrá ninguna liquidación por parte del banco, con lo cual nosotros estaremos con un tipo de cambio de mercado. Y si estamos por debajo del 1,2750, lo que tendremos es que hacer nosotros una liquidación positiva a favor del banco, con lo cual el cambio aplicado acabará siendo 1,3470. Similar a los dos anteriores que hemos tratado, al seguro de cambio porque nos da un nivel fijo, similar al túnel porque tenemos una banda de fluctuación. Es una pequeña variación sobre los otros dos. Si analizamos los tres casos anteriores, nos encontramos con que se produce la exportación en la fecha 18 de septiembre y nosotros esperamos ese 1,3470, pero con una fluctuación intermedia, con una barrera activante en una fluctuación intermedia. En este caso estamos esperando fluctuación entre el caso más desfavorable, 74.239,
El caso más favorable, que sería cerca de este 1,2750, 78.431. Veamos cómo se producirían las liquidaciones. Los casos que se van a dar es si el eurodólar se va a la parte alta del rango de fluctuación, lo sobrepasa, 1,3470, por ejemplo 1,3750, vamos a tener una liquidación que hará el banco a nuestro favor, de tal forma que será la diferencia entre 1,3750 y 1,3470. Resultado de aplicar esa liquidación será 74.239, efectivamente lo que estábamos esperando. Si por el contrario nos encontramos con una evolución a la baja del tipo de cambio, que fuera 1,2550, nosotros tendremos que compensar al banco. En este caso compensaríamos al banco por la diferencia entre 1,3470 y 1,2550. El resultado efectivo es que estamos cambiando a 1,3470, 74.239. Nuestro peor cambio en cualquier caso. En la zona intermedia nos vamos a quedar con una fluctuación como el mercado. Es decir, se realice por nuestra parte del banco ni del banco hacia nuestra parte. 1,2850 nos da un tipo de cambio de 77.821. Es decir, no hay ninguna liquidación. Estamos a tipo de mercado, por decirlo de alguna forma. Estas son tres coberturas que quizás sean de las más utilizadas. Seguro de cambio, quizá la más conservadora de todas, pero también la que nos garantiza un tipo de cambio al final y nos olvidamos completamente. Dos bandas de fluctuación, nosotros le llamamos túnel de tipo de cambio, nos permite un máximo y un mínimo y la fluctuación intermedia. O la última que hemos visto, que concretamente era el Forward Plus, en el cual tenemos un seguro de cambio, pero con la posibilidad de evolucionar positivamente. Adicionalmente, y seguro que es de interés para ustedes, existe una normativa contable bastante estricta. Concretamente, lo que nos dice la normativa contable es que cualquier instrumento derivado ha de ser llevado al balance a la cuenta de pérdidas y ganancias. Y precisamente lo que hemos utilizado para hacer estas coberturas son instrumentos derivados. Todos los derivados han de reconocerse en el balance. Y además han de reconocer por su valor de mercado, la valoración. Pero existe una excepción contemplada en la normativa contable. No se habrán de llevar por su valor de mercado y se podrán contabilizar de forma conjunta con la operación con la que están relacionadas lo que consideremos contratos de la actividad ordinaria, es como lo define la ley. Y esos contratos de la actividad ordinaria, traducido a lo que hemos estado tratando hace un momento, es lo que nosotros llamamos coberturas. No trato de contarles la normativa contable, que es bastante compleja y desde luego excede mi conocimiento, pero sí que es verdad que lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando no se considere cobertura un derivado, vamos a tener fluctuaciones en la cuenta de pérdidas y ganancias por el valor del derivado. Cuando ese derivado que está haciendo una función se considere cobertura, lo vamos a poder incorporar con el elemento que está cubriendo. Y por lo tanto las fluctuaciones de uno y otro, si efectivamente es como dijimos antes, están en sentido contrario y en intensidad la justa, se van a compensar y nuestra cuenta de resultados va a ser más estable. Para que puedan consultar toda esta normativa contable, que viene identificada en las normas que se han desarrollado bajo las normativas NIC 32 y NIC 39, Banco Sabadell les ofrece un servicio que pueden consultar a través de su página web, que llamamos BSNIC. En BSNIC pueden, desde la web, poner la operación que están realizando y adicionalmente la cobertura que han contratado para esa operación, y en BSNIC, que está desarrollado por Banco de Sabadell con la ayuda de Deloitte, le darán una respuesta de la efectividad de esa cobertura y de en qué grado se puede traspasar a la cuenta de pérdidas y ganancias, o es necesario traspasarlo a la cuenta de pérdidas y ganancias, o se puede aplicar como cobertura y por lo tanto no hace falta traspasarlo. Cualquier consulta que puedan hacer en esta web para los clientes del banco es completamente gratuita, con lo cual siéntanse libres, por favor, de acceder a ella. Todo esto es lo que queríamos tratar a lo largo de esta mañana. Básicamente, dar una pequeña pincelada sobre las coberturas que podemos encontrar para el riesgo de tipo de cambio. Un riesgo que está ligado a la actividad de comercio exterior, pero que puede hacer que los resultados no sean los esperados. Es decir, lo que intentábamos era eliminar la incertidumbre mediante este planteamiento de algunas coberturas.
Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestarlas. Gracias. Monse nos pregunta, ¿es posible la cancelación de una cobertura previa a la finalización de la misma? Efectivamente es posible. Efectivamente, una cobertura se puede cancelar desde esa fecha 18 de septiembre hasta el 15 de marzo, en nuestro ejemplo. Nosotros podríamos llegar a un momento que consideráramos que no necesitamos la cobertura, que la operación no se ha llevado a cabo al final, porque no hemos hecho una rebaja posterior, por el motivo que sea. Nosotros podremos cancelarla. Eso sí, la evolución del tipo de cambio es continua, por lo tanto, la cobertura se tendrá que cancelar, pero cancelar a precio de mercado. Si el tipo de cambio ha evolucionado positivamente, tendremos una liquidación positiva. Si el tipo de cambio ha evolucionado negativamente, la liquidación será negativa. Javier nos pregunta si son flexibles las coberturas en fecha e importe. Sí, efectivamente, yo he puesto dos ejemplos de coberturas, pero obviamente las circunstancias de cada empresa y de cada operación de exportación son completamente diferentes. Por lo tanto, las coberturas son flexibles en importe, por pequeño que sea se puede realizar una cobertura, y en fechas. Se adaptarían perfectamente a las fechas en las cuales estaríamos haciendo la operación. Tendríamos una exportación en una fecha concreta, se podría contratar la cobertura, y la vuelta, cuando nos repatrian el dinero, sería en otra fecha concreta. Las que estableciéramos nosotros serían completamente flexibles. Marta nos pregunta si estas coberturas están disponibles para muchas divisas. Bueno, realmente están disponibles para las divisas que se utilizan más frecuentemente, dólar, yen, libra, franco suizo, de una forma tradicional. Para las divisas menos habituales, como podríamos estar hablando de divisas, no sé, como el real brasileño, el yuan, están disponibles en un formato que nosotros llamamos NDF, Non-Delivery Forward, es decir, se realiza la cobertura con la liquidación en euro, pero si no hay un trasvase efectivo de la divisa. El efecto es el mismo, pero no habría un trasvase efectivo de la divisa. Estas divisas, en cualquier caso, las pueden consultar en nuestra página web, tanto las que hay una cobertura efectiva con trasvase de la divisa, como las que trabajamos en EDF. Realmente puede que haya alguna divisa que se nos escape, pero de las que suelen ser de operativa habitual es bastante extraño. Adicionalmente a estas coberturas, no ha surgido en la pregunta, pero me gustaría contárselo, adicionalmente yo he planteado tres de las coberturas más habituales. Decía antes que había flexibilidad en fechas e importes, hay también flexibilidad en el tipo de cobertura. Podríamos irnos a coberturas más sofisticadas, a coberturas que tuvieran otros juegos en función de la evolución del tipo de cambio. Pero he preferido explicar las más habituales porque también, además, cuando las llevamos a normativa contable son las más efectivas y las que efectivamente vamos a poder llevar a la cuenta de resultados como cobertura. Tenemos una pregunta más. Susana nos dice que hay algún producto financiero que evita la cancelación o cancelación por incumplimiento de seguro de cambio. Sí, efectivamente, Susana. Os decía hace un momentillo que teníamos el seguro de cambio y en el seguro de cambio podíamos en algunos casos tener un seguro de cambio que tuviera una fecha límite y poder en cualquier momento ejercerlo. Sería un ejemplo de este tipo de cobertura. Cualquiera de las que he planteado también se podría plantear en este modelo, de poder ejercerla en cualquier momento hasta una fecha determinada, con lo cual no habría una penalización por incumplimiento o por cancelación. ¿Tenemos alguna pregunta más? Héctor nos pregunta qué porcentaje de riesgo supone en función de la divisa o plazo. El porcentaje de riesgo depende en gran medida del cliente y depende, como bien dice Héctor, de la divisa y del plazo. El porcentaje del riesgo el banco lo computa en función de la volatilidad que tiene la divisa y también del plazo al que se ha hecho. A mayor plazo, las liquidaciones en principio parece que van a ser superiores, por lo tanto, la línea de riesgo del cliente, en este caso tú, que consume sería mayor. Esto tendría que ser un análisis pormenorizado, efectivamente, para poder determinar el riesgo de esa divisa y al plazo que se quisiera hacer la operación. Hay una pregunta más. Paco nos dice, ¿tiene coste este tipo de cobertura? Pues realmente las que he planteado yo no tienen coste. Son coberturas en las cuales el seguro de cambio es un tipo fijo
En el túnel sacrificamos algo a cambio de un beneficio, ese sería el coste que tiene, pero no tiene un coste explícito. Y en el Forward Plus exactamente igual, tenemos un tipo de cambio fijo y una parte de evolución favorable. Efectivamente tampoco tiene un coste explícito, digamos que lo que nos estamos beneficiando por lo que estamos sacrificando. Adicionalmente tenemos otros tipos de coberturas que tienen un coste explícito, como son las opciones. Podríamos comprar una opción sobre tipo de cambio, pagaríamos por tener un derecho a ejercer un tipo de cambio y decidiríamos si lo ejercemos o no. En ese caso tendríamos coste, un coste explícito. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por toda la atención que nos han prestado. Cualquier pregunta adicional, por favor, háganosla cuando ustedes gusten y nosotros se la responderemos por correo. Muchas gracias.